Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Separado de ti, nada puedo hacer. Quiero invitarle a que toda la programación de Casa de Oración Santa Fe le dé like, ¿sí? Se trata de posicionar, ¿me entiendes? O sea, ese es el asunto. Y yo me he dado cuenta, fíjense, que en Casa de Oración Santa Fe no están siguiendo la transmisión y no le están dando like, más bien, como se debe. Denle por favor like, es importante. Eso va a ir posicionándonos, escalando lo que es verdaderamente el evangelio predicado, las alabanzas predicadas, van posicionándose cada vez mejor, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Denle ahí el like, suscríbase. Vamos a ir posicionándonos cada vez mejor y más gente va a poder escuchar. Ese es el punto, el evangelio. Cuando la gente prenda ahí su televisión, el canal, la plataforma, le va a aparecer ahí Casa de Oración Santa Fe. A ver, ¿qué traen esos? A ver, déjame ver. Buenos días. ¿Listos? ¿Listos para seguir aprendiendo, verdad? ¿En qué nos quedamos, recuerdan? A ver, ¿en qué nos quedamos? ¿Cuál, perdón? Sí, el altar, sí, pero ¿qué estábamos viendo? Eso ya lo vimos. Ese fue el tema que terminamos, pero quedamos por terminar lo que seguía del altar. A ver, quiero sondear, a ver si le dan repaso a sus cosas, pero creo que no. Creo que ahí dejan guardado su cuaderno, ya me di cuenta. Hablamos lo que tenía el altar, ¿qué tenía alrededor? Ahí nos quedamos, ¿verdad? Con los cuernos, ¿sí? Y que hablábamos de que esos cuernos, ¿qué representaban? No representaba los puntos cardinales exactamente. A ver, así. ¿Cuál? Fuerza, poder, representaban el poder para salvar a todo el mundo, ¿sí? Eso es lo que representan los cuernos que estaban alrededor de esa caja, de ese altar, ¿sí? Del sacrificio. Entonces ahí aprendimos que esos cuernos representan el poder de la cruz, ¿sí? El poder de la cruz está en la sangre derramada. Eso es lo que representan esos cuernos, derramada para todo el mundo. Por eso mencionamos que eran los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Y que el número 4, que son 4 cuernos, representa a todo el mundo. Entonces vamos a seguir con esta parte, 4 aspectos de la redención que correspondían a estos 4 lados del altar, a estos 4 cuernos. Entonces, 4 aspectos de la redención que correspondían a los 4 cuernos o a los 4 lados del altar. Primero, un aspecto de esa redención es la propiciación. Es la propiciación. Y la propiciación es el sacrificio que se ofrecía en el Antiguo Testamento para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. O sea, es el acto de apaciguar, de que Dios como se calmara, vamos a ponerlo de esta palabra, ¿no? Este acto de sacrificio se relaciona con el sacrificio de Jesucristo, que murió en la cruz para satisfacer, la justicia divina. ¿Sí me entienden? ¿Sí lo entienden? ¿Sí? Entonces, este acto de apaciguar se relaciona con el sacrificio de Jesucristo que murió en la cruz para satisfacer
la justicia divina. Y entonces reconciliar a la humanidad con Dios. Como dice primera de Juan 2:2, que dice que Cristo es la propiciación por los pecados. O sea que para aplacar el juicio de Dios, del Dios Padre, y llevar la culpa de la ley violada, esta fase tenía que ver solamente con Dios. Por ejemplo, dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sí se entendió esa parte? No oí un sí. ¿Sí lo entendieron? Entonces, ese sacrificio lo hizo Jesús para tener aplacada, ¿sí?, a Dios, para hacer nuestra justicia por todos esos pecados que se cometían. Entonces, Jesús fue nuestra propiciación y lo representa en esas 4 partes de los cuernos, ¿sí? Otro aspecto de la redención, dice ahí, el número 2, es la sustitución. Cristo significa que Cristo llevó la culpabilidad del hombre. Les dejo de tarea, pónganle ahí, capítulo 16 de Levítico. Es muy largo, pero para que ustedes comprendan esta parte, ¿sí?, lo pueden ver, y cómo en ese verso, en ese capítulo encontramos en el día de la expiación, que nos da una lección de la sustitución. ¿Quién pagó por nuestros pecados? ¿Quién nos sustituyó? Jesús. Entonces, en el día de la expiación, Él fue quien no nos sustituyó, ¿sí? A esto se refiere esta parte que estamos hablando. Aarón coloca las manos, ¿se acuerdan que leímos la vez pasada? Aarón coloca las manos sobre la cabeza del macho cabrío, ¿sí?, como sustituto de nuestros pecados, y Aarón confiesa los pecados de él y de todo el pueblo. ¿Quién era el sustituto? El macho cabrío, el cordero que se iba a inmolar o sacrificar. Ahí ellos hablaban de todos los pecados cometidos y eso era la sustitución. Jesús fue nuestra sustitución. Él cargó todos nuestros pecados confesados, Él los llevó a la cruz, ¿sí?, y su sangre derramada nos limpió. Entonces, otro aspecto de la redención es la reconciliación. La reconciliación. Esto significa de pasar de la enemistad, porque estábamos enemistados con Dios, ¿sí? Entonces, esto significa de pasar de la enemistad al favor de Dios. La culpa de nosotros fue perdonada en esa cruz. Nuestra culpa fue perdonada en ese sacrificio. Entonces, Cristo es el medio de nuestra reconciliación. Romanos 5:10 nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Sí? Efesios 2:16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz
mediante la sangre de la cruz. Bueno, entonces ese sacrificio en la cruz nos trajo reconciliación con Dios el Padre, pero también con nuestros hermanos, ¿sí? En ambos pueblos, ¿se acuerda que había dos pueblos? El pueblo de Israel, los gentiles, el Señor hizo esa parte de su sacrificio para reconciliarnos con Él y con todos los que, el pueblo, tanto los que no eran del pueblo de Dios como los que se añadieron, que ahora nosotros, como nosotros somos la parte espiritual de ese pueblo, ¿sí? Nos añadimos, somos como el injerto de los hijos de Dios. Y número 4, otro aspecto de la redención es el rescate. Quiere decir que el precio ha sido pagado. Todos nosotros éramos esclavos del pecado. Todos estábamos en esa situación. Él vino a rescatarnos y el rescate fue completo. Fue completo en espíritu, en alma y en cuerpo. Ese rescate nos libra de la pena, del dominio, del pecado y de la carne. ¿Sí? Nos libra de la pena, del dominio del pecado y de la carne, del mundo, ¿sí? Y de Satanás. O sea, su rescate fue completo. Somos ahora esclavos de Él. Somos ahora su pertenencia. Ya no pertenecemos más a la esclavitud del pecado. Ahora somos esclavos por amor, ¿verdad? Por gratitud a aquel que nos libró de una muerte segura, una muerte eterna en el infierno. Él nos rescató. Entonces, esas son las partes importantes de esos 4 cuernos. ¿Sí? Y son los 4 aspectos de la redención que se cumplen a través de la obra que Jesús hizo por nosotros. Dice Mateo 20:28, hablando de ese rescate, dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hechos 20:28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esto está hablando a aquellos pastores, a aquellos líderes, a aquellos que están ahí para cuidar, para servir, para guiar con amor y fidelidad. Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Esa es una responsabilidad de todos los que de alguna manera estamos sirviendo, los que de alguna manera vamos delante de otros, ¿sí? Como guianza. Esta es la responsabilidad que tenemos, que estamos tratando con el cuerpo que Dios compró con su sangre. Y por eso debemos ser muy cuidadosos con lo que hacemos, muy cuidadosos con lo que decimos, muy cuidadosos con lo que pensamos, porque estamos tratando con el cuerpo que Dios pagó con su sangre. Muchas veces el hecho de tener una responsabilidad de trapear, de limpiar, de lo que sea, por mínimo que sea, ¿verdad? Tenemos aires de que nosotros somos demasiado y a veces tratamos mal el cuerpo de Cristo y nosotros no hemos pagado pero nadita por eso. El pago que el Señor dio, o sea, lo dio todo, lo dio Él. Entonces, por tanto, mirar por vosotros, dice la Escritura, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Llámese pastores, llámese líderes, llámese siervos, para cuidar, servir y guiar con amor y fidelidad. Ese es el papel de todos los que servimos en la casa de Dios. Hay muchas maneras de tratar mal al cuerpo de Cristo.
Hay veces palabras incorrectas, acciones incorrectas, y tú estás maltratando la obra de Dios. Claro que si vas a corregir, dice la Biblia, que con amor y misericordia se corrige el pecado. Claro que no vamos a dejar pasar todas estas cosas, pero que no tengamos aires de que aquí mis chicharrones truenan, aquí yo mando, aquí se hace como yo digo. No, se hace conforme a la palabra y a la voluntad de Dios para guiar a la iglesia de Dios. ¿Sí se entiende esto, verdad? Así como nos gustaría que a nosotros nos trataran, nosotros de igual manera debemos hacerlo con los demás para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, la sangre del sacrificio que se hacía en ese altar por el pecado fue colocada de esta manera. Primeramente fue rociada enfrente del velo en el lugar santo. Ahí fue rociada esa sangre. Y vamos a ver por qué era tan importante esta ceremonia que se hacía. Era rociada enfrente del velo en el lugar santo. Era rociada sobre el propiciatorio en el lugar santísimo. ¿Sí saben cuál es el propiciatorio? ¿No saben? Era un arca que estaba adentro del lugar santísimo, había un arca y la cubierta de esa arca tenía 2 ángeles, ¿sí? Que se miraban entre sí. Esa tapa se le llamaba propiciatorio. Cuando hay un versículo que dice que si alguno hubiere pecado, vayamos al trono de la gracia, está hablando de ese lugar que era como el trono de Dios. Ese arca era como el trono de Dios, dice, donde encontraremos oportuno socorro. Se está hablando de ese lugar, el propiciatorio. Hay Levíticos 16, 14, 15, ustedes lo pueden leer. 16, capítulo 16, verso 14 y 15. También esa sangre se rociaba en el altar del incienso, en el lugar santo. Levítico 16, 10. También sobre Aarón, esa sangre se rociaba sobre Aarón y sus hijos los sacerdotes. Levítico 8:30. También esa sangre se rociaba sobre los cuernos del altar. Levítico 8, 17, 18. Levítico 8, 17 al 18. Y el resto de la sangre era derramado cerca del altar de bronce. Levítico 4, 7 y 8. Entonces vemos que la sangre nos habla de la redención de la tierra. Veamos Romanos 8, 20, 22. Romanos 8, porque dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, vemos que la sangre nos habla de la redención de Dios derramada. Entonces, el poder de la sangre vemos que tiene suficiente poder para todo el universo. Y vemos que estos cuernos que significan poder y autoridad era el lugar de refugio para todo el pecador. Así como el poder de la cruz debe ser un lugar de refugio para nosotros como creyentes. Y por último, vemos las medidas que Dios nos dio. ¿Sí? Dios le dio a Moisés la anchura de 5 codos y la longitud de 5 codos. ¿Se recuerdan qué representa el número 5? ¿Alguien se acuerda? La deidad son 3. Cuando habla del número 3, ¿la qué?
la gracia de Dios. Dijimos que el número 5 representa la gracia y la gracia es un regalo, ¿verdad?, que Dios nos dio. Y el Señor nos da una enseñanza con unas parábolas referente a esta analogía, y dice Lucas 7 del 41 al 42. Cuando el Señor habló sobre esta parábola de cómo es la gracia. Y veamos qué dice. Un acreedor que tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Estamos hablando múltiplos de 5, ¿verdad? 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos, ninguno de los dos tenían con qué pagar, este acreedor perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Esa es una pregunta. Vemos a unos hombres que se les cancela la deuda, ¿verdad? Uno por 500 denarios y otro por 50 denarios. Cuando Jesús usó esta parábola a través del número 5, quería decir cancelación por gracia. Dios perdonó al que tenía muchos pecados, aplicándolo a nosotros, ¿sí?, como al que tenía pocos. Dios le dio el orden, la escala, el tamaño del tabernáculo, 5 codos de anchura y 5 codos de longitud, y esto hizo que recibiéramos la gracia desde cualquier lugar, desde cualquier ángulo, ¿sí? El número 5 es el número de gracia. Entonces, al dar las medidas de este altar, del sacrificio, 5 codos de anchura y 5 codos de longitud, hizo que recibiéramos la gracia desde cualquier ángulo. ¿No le da gloria a Dios por eso? Y que puede perdonar mucho como puede perdonar poco. Entonces, vemos aquí que el perdón no se basa en la magnitud de la deuda, sino en la bondad y en la misericordia de Dios. Cuando vemos gente verdaderamente perdida y que ha pasado casi la mayoría de los años de su vida viviendo en pecado, nosotros debemos recordar estas palabras de amor y misericordia que Dios tiene para todo aquel que cree. Solamente es para todo aquel que cree. Porque hay algunos que casi no han pecado o no se ha limitado a muchas cosas, sin embargo no quieren creer. Cuando el Señor invita a las bodas, allá esa fiesta que hizo, los que supuestamente estaban listos y preparados, no querían entrar y tuvieron que agarrar a la gente de allá afuera. ¿Se recuerdan? Pues es algo parecido. Entonces, la historia de los dos deudores nos da la clave de esta enseñanza, es que ambos necesitaban de la gracia de Dios. Ambos necesitaban de la gracia de Dios, el que había pecado mucho y el que había pecado poco, al que tenía mucha deuda y al que tenía poca deuda, necesitaban de la gracia de Dios, ¿sí? Porque ninguno, ni el que tenía poca deuda, ni el que tenía mucha, ninguno podía pagar su deuda. Ninguno. Para uno era poco, para el otro era mucho, pero ninguno podía pagar su deuda. En términos espirituales, la deuda representa el pecado, ¿sí? La salvación no se obtiene por méritos propios, sino por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. Es su gracia, el regalo está ahí y tú tienes que tener fe para creer y apropiarte de esa bendición tan grande y tan maravillosa que nos ha hecho vivir lejos de la muerte, lejos del pecado, lejos de la soledad, lejos de las cuevas, como decía mi esposo, lejos de todo eso.
Y la realidad es que todos necesitamos ese perdón, ¿verdad que sí? Todos necesitamos el perdón de Dios para ser reconciliados. Sí, la gracia es inmerecida, pero es abundante. Y no se trata de cuánto hemos fallado, sino de la disposición de Dios para perdonar a cualquiera que se arrepienta. Y esta mujer samaritana, ustedes recuerdan su vida pasada, de cómo el Señor la descubre y se da cuenta que tenía una vida de miseria, ¿verdad? Que ella buscaba ser amada, sentirse segura, sentir que en verdad era una persona valiosa, y ella había recorrido su vida buscando un marido, con ese marido no funcionó, bueno, otro marido tampoco funciona, y así sucesivamente hasta que se encuentra con el amor de la vida, ¿sí? Jesús, que había pagado el precio por ella, y la descubre y le puede mostrar que si ella tomara de esa agua, nunca más volvería a tener sed. Que esa agua que él estaba ofreciendo, porque hace la analogía de que ella va y busca en su cántaro, ¿verdad? Y es ahí donde se le encuentra, y el Señor, tan inteligente como siempre y tan sabio, aprovechando la ocasión, ¿verdad? Así como Dios aprovechó la ocasión contigo, y cuando tú conociste al Señor, aprovechó la ocasión para extenderte su amor y su misericordia. Así se la extendió a esa mujer y le habló acerca del agua. Si tú tomas de esta agua, no volverás a tener sed, vas a ser saciada totalmente y no vas a tener que buscar en ningún hombre, porque Dios es el que sacia completamente nuestras vidas. Él es el que hace todo, Él nos llena completamente. Que tú no necesitas buscar en nadie, ni en tu dinero, ni en tus negocios, en nada, ni en sentirte valiosa porque aparentas que tienes. No, esa es una mentira y te estás engañando tú sola, ¿verdad? Que cuando sales a la calle te pones tus 10 pulseras de oro, de chapa, ¿verdad? Porque aquí no podemos traer esto, ¿verdad? Nos cortan la mano, o sea, pero a veces queremos aparentar algo que no somos. Solamente cuando te encuentras con el que da amor y con el que da la vida, el que paga toda tu deuda, tú puedes ser la persona más plena. Y así fue presentando esta gracia, así fue con estos deudores, tanto al que debía poco como al que debía mucho. El Señor es suficiente para todos, para todos. Entonces, de modo les hace la pregunta al Señor, ¿quién de estos amó más? Y de modo que si Dios nos perdona mucho, nosotros amamos mucho, ¿sí? Y dice que esa mujer fue corriendo y ella no explicó muchas cosas, ella nada más dijo todo lo que el hombre le había dicho. Él me dijo todo lo que yo era, y creyeron a ella por su palabra, porque le había descubierto a ellos en ese tiempo, o sea, cualquiera persona que hablara así como profeta era alguien importante. Y dice que el pueblo, el lugar donde estaba, creyeron todos. Ahora no solamente por lo que ella había dicho, fueron y le... Sí, entonces nuestra vida debe de hacer lo mismo. Dios nos amó tanto que nos perdonó, que nosotros contamos nuestra historia para que otros vengan y conozcan al Dios que nos conoció primero. Podemos vivir una vida de esperanza y fe en Él, adorándolo para siempre y dándole gloria por lo que ha hecho. De repente tú te pones a pensar en tu pasado y te has preguntado, ¿qué hubiera sido de mi vida si yo no hubiera conocido a Jesús? ¿Te has preguntado eso? ¿Estaría casada todavía? ¿Mis hijos caminarían en el temor del Señor? ¿Tendría esperanza para que ellos volvieran de sus caminos malos hacia Dios? ¿Cuál sería mi destino? Yo me he preguntado muchas veces eso, y yo le doy gracias a Dios que un día nos rescató y que estamos aquí juntos para amarle, para adorarle y para servirle, porque lo que prosigue después de que somos amados
tú no puedes quedarte con los brazos cruzados, es amarle y servirle. El que mucho se le perdona, mucho ama, y por amor uno da la vida como Él la dio por nosotros. No es suficiente, porque con nada usted y yo podríamos pagar lo que hizo, con nada. Lo que damos es por amor que nos limpió, nos lavó de nuestra conciencia. Todo ese pasado que nos turbaba quedó atrás, ya no existe, estamos limpios, vivimos una vida nueva en Cristo. Y vamos a terminar leyendo esa parte de Efesios y proseguimos a la fuente de bronce. Vamos a ver Efesios 2 del 1 al 10, por favor. Está larguito, pero vamos a cerrar con esto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Para qué? Mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros no seguimos necesitando de esa gracia? Señor, transfórmanos. Mire, a veces uno no se da cuenta de ciertas acciones y ya tienes tiempo de caminar con el Señor, pero este tema que vamos a ver a continuación nos va a servir mucho. Nos va a servir mucho porque nos va a dar cuenta, este tema de nuestra condición. Muchos aceptaron a Jesús, se quedaron ahí y no pasa más en su vida. Tenemos que dar pasos en esa gracia. Ahorita vamos a ver esto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjese bien, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Mire, yo nada más le digo, a veces cuando hablamos de buenas obras hablamos de que ayudamos a los necesitados, vamos con los alcohólicos anónimos y todo ese tipo de cosas, pero hay cosas donde nuestras buenas obras no se miran bien. Usted nada más, yo me he metido al Face de algunas personas y yo digo, ¿es cristiano? ¿Es cristiana esa persona? Yo parece que me da la idea de que anuncian otra cosa, de tan feo que se ven sus imágenes. No se ven como una persona que es hechura de Dios, porque una persona que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu de Dios, y una persona que tiene el Espíritu de Dios no se ve toda sensual, ni trata de verse ahí como que, ay, mira nomás, o sea, qué bella me veo con esta ropa. No, eso debe de cambiar en nuestra vida. Tampoco vamos a traer una falda como la mía, ¿verdad? Ahora la traigo larga. No, pero tampoco soy monja. Sí, pero bueno, hay veces que pensamos que tenemos que estar de esta manera, no, pero el mundo vive una vida sensual. Sí, el mundo piensa así. Tenemos que tener cuidado de lo que subes, pero no solamente no subirlo, porque ahí los van a ver los hermanos y luego van a decir cosas de mí. No, debe de ser una convicción en tu corazón,
Una convicción de qué te pones, qué te quitas. Debe de ser una convicción en tu vida. Si eres hechura de Dios, debes de vivir como un hijo de Dios. Si tú oras, el Espíritu Santo te va a decir. ¿Cómo no te va a decir? Esos pantalones que traes los traes pintados. Mija, póngase unos más holgados. Le va a decir el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué nos ponemos lo que nos ponemos? ¿Usted se ha preguntado? ¿Por qué usamos lo que usamos? ¿Cuáles son las motivaciones de mi corazón? Para que vea quién qué. Si es mi esposo, él me tiene conmigo, o sea, yo lo tengo a él. No necesito mostrárselo a los demás. Es para él, ¿cierto? Los que estamos casados y las que están solteras, pues su padre, Dios, y su novio es el Señor. Cuiden lo que se ponen. Habla de que en verdad somos hijos de Dios. A veces decimos, ay no, es que no hablamos del tendedero, ¿verdad? En la iglesia, pero a veces sí es necesario que se exhorte esta parte. La forma en cómo nos tomamos las fotos no es una forma casual, es una forma que quiero que miran, que me vean ya con la boca toda torcida y usted sabe, ¿no? Usted sabe, ¿sí o no? Los varones que ven ese tipo de fotos, ¿qué se imaginan? Pues cosas que no queremos, que deberían de imaginarse, pero es lo que ven en la tele, es lo que están en los anuncios, mujeres sensuales. Eso ya lo vemos todo el tiempo afuera. Pero si yo me metiera a ver el Face de muchos de aquí, yo me temo que me encontraría cosas muy desilusionantes, que no son de un verdadero hijo de Dios. Tengamos cuidado porque vamos a pasar a nueva enseñanza. Entonces dice, el Señor, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y lo que tú pones ahí debe ser una buena obra. ¿Sí? Somos la obra de Dios, pero que plasme el Espíritu de Dios. Eso es lo que debe de estar ahí plasmado. Bueno, hice un paréntesis que a lo mejor igual no tenía mucho que decir y yo lo acomodé. Pero lo quiero decir porque me vino a la mente de que a veces veo cosas que digo, ¿de verdad conoce a Jesús? Y me duele mucho y me lastima que se digan cristianos y que hagan cosas y hagan comentarios que no tienen al caso y no se parece nada a un hijo de Dios. Entonces el Señor preparó esas buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Entonces, después de que ya somos salvos, ¿qué cree que sigue? ¿Alguien tiene una idea? Crecimiento, vida nueva, anunciar el evangelio, madurez, dar fruto. ¿Quién dijo dar fruto? ¿Quién más? ¿Qué prosigue, Juan? Ser llenos del Espíritu. ¿Qué más? Dar buen testimonio. Permanecer. Bueno, después de ser salvos, prosigue la santificación. Entonces, el santuario o el tabernáculo representa el plan de salvación, ¿sí? A través de cada uno de sus muebles, de los mobiliarios, de los enseres, de los utensilios, todo lo que ahí estaba representa la vida cristiana. O sea, no es del antiguo solamente. Esto fue, como vimos al principio y lo hemos repetido, ¿verdad? Una sombra. Sí, era un tipo, una figura. Sí, pero vamos a ver esos tipos y unos antitipos. Entonces, Dios se quería revelar a su pueblo actual. Lo hizo por medio de estos tipos y antitipos. ¿Qué es un tipo? Es un ejemplo, es una sombra, es una figura, es un modelo, es una maqueta. Eso es lo que es un tipo.
que estaba en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento se hace referencia que es tipo o figura, ¿sí? Un modelo. Y un antitipo es el cumplimiento de ese tipo en la realidad del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando el Señor habla en el Antiguo Testamento del Cordero Pascual y Cristo, que lo habla en Éxodo 12, que el Cordero Pascual, el de la Pascua, que ya mero vamos a celebrar, ¿verdad? Esto es un recordatorio para nosotros, de que hace 2025 años, un hombre que decían que era el Mesías y que verdaderamente era el Hijo de Dios, vino al mundo para salvarnos. Eso es lo que nosotros festejamos en la Pascua, lo hacemos como un recordatorio, así como cuando tomamos la cena del Señor, el pan y el vino que representa su vida. Él dio todo para que nosotros ahora pudiéramos adorarle, pudiéramos entrar al lugar santísimo, ¿sí? Con el mismo derecho que entraban esos sacerdotes. En ese tiempo ellos eran tipo y ahora que nosotros entramos a ese lugar es un antitipo, ¿sí? Entonces, el Cordero Pascual fue sacrificado para que los israelitas fueran liberados de la muerte en el tiempo de la Pascua. Una vez al año se hacía esta ceremonia. Una vez al año todo este sacrificio se preparaba, el cordero que tenía que ser de un año, tenía que ser perfecto, no tenía que tener ni un rasguño, sus ojos bien, todo su cuerpo, sus manos, sus patitas, todo tenía que estar bien, así debería de presentarse ese cordero, por eso él fue el cordero sin mancha, o sea, fue perfecto. Entonces, ese cordero pascual que se sacrificaba para que los israelitas fueran liberados de la muerte. Se hacía todo este proceso que que yo les estoy enseñando, donde Aarón ponía sus manos, oraban, transmitían todos esos pecados de Israel, de todo el pueblo de Israel y de los sacerdotes. Entonces, el cordero era sacrificado, entonces era pagada, ¿sí? La muerte por el pecado. En 1 de Corintios 5:7, por favor, ahí nos dice Pablo, ¿lo puedes poner, Jasper? 1 de Corintios 5:7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La levadura es todo aquello que nos estorba, que no funciona dentro de nosotros, ¿sí? Aquí lo vemos como pecado, esas pequeñas cosas que tú dejas ahí en tu vida y de repente van creciendo, como es la levadura. Dijiste una mentirita, al rato dices 2, después 3 y al rato se te hace parte de tu vida. Sí, por eso lo está diciendo ahí en 1 de Corintios. Entonces, Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua, y es esta parte quiere decir el antitipo del Cordero Pascual. ¿Sí se entiende? Sí, porque su sacrificio nos libra del pecado y de la muerte. Entonces, algo que hablamos es que nosotros siempre vamos a necesitar de esa cruz para cuando nosotros hayamos fallado, podamos limpiarnos, ¿verdad? A través de la palabra de Dios que vamos a ver más adelante. Otro ejemplo, por ejemplo, el propiciatorio, que ya dijimos que era el propiciatorio. Era el arca, era ese maleta, como maleta que está en el santuario, en el lugar santo. Y Jesús dice, el propiciatorio en el tabernáculo, que estaba en el lugar santísimo, donde se rociaba la sangre para la expiación. Ese es un tipo. Jesús, en su sacrificio en la cruz, ahí derramó esa sangre, ¿sí? Donde trae perdón definitivo por los pecados. Ahí es un antitipo, el cumplimiento de lo que se decía. Romanos 3:25, y lo dejamos ahí, ¿no? Entonces, para que quede claro lo que es un tipo,
y un antitipo de lo que vamos a estar viendo. ¿Perdón? Romanos 3:25. Entonces vamos a ver ahora otro mueble, es la fuente de bronce o el lavacro. Y esto nos habla de la santificación. Aquí quiero hacer un paréntesis para explicar qué es santificación y qué es consagración. Son dos cosas diferentes. Ambas palabras están relacionadas, ¿sí? Pero están relacionadas con la vida espiritual y el servicio a Dios, pero tienen diferencias importantes. ¿Qué es la santificación? Es un proceso por el cual una persona, un objeto o lugar, es un proceso por el cual una persona, un objeto o lugar es apartado para Dios y hecho santo. Esto estamos hablando de la santificación. En la Biblia, esto implica ser purificado del pecado y transformado para reflejar la naturaleza de Dios. ¿Qué debemos de ser? Purificados del pecado. Nosotros ya fuimos purificados del pecado, creímos, ¿verdad? Creímos en Jesús, pero nos falta seguir siendo transformados para reflejar la naturaleza de Dios. Vamos a ver dos tipos de santificación. Santificación posicional. ¿A qué se refiere eso? Es cuando una persona acepta a Cristo y es declarada santa delante de Dios. Él nos limpia, nos perdona todo nuestro pasado hasta el día que nosotros llegamos a sus pies, ¿sí? Y le pedimos que nos limpiara. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Pero lo que prosigue es un proceso, que cuando nosotros cometemos algún pecado, tenemos que ir al trono de la gracia buscando su pureza y su limpieza, ¿sí? Pero vamos a ver lo que esta fuente de bronce implica en lo que estamos haciendo. Veamos Hebreos 10:10. Hebreos 10:10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Pero vamos a ver que hay una santificación progresiva. Ahí nosotros aceptamos a Jesús, pero somos limpios, pero después sigue una santificación progresiva. Y es el crecimiento, son todas esas cosas que todos ustedes ahorita dijeron, es el crecimiento en santidad a lo largo de la vida cristiana. Es el crecimiento en santidad a lo largo de la vida cristiana, mediante la obra del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta es una santificación progresiva. Y la santificación final, que se completará cuando estemos en la presencia de Dios, sin pecado. Sí, así como Primera de Pedro nos dice, Primera de Pedro 1:16 nos dice, sed santo porque yo soy santo. Y Primera de Tesalonicenses 5:3. Bueno, está hablando del tiempo final, ¿verdad? Cuando el Señor vendrá por cada uno de nosotros. Ahí se va a completar ese estado de santificación. ¿Y qué es la consagración? La consagración es el acto de dedicar voluntariamente algo o a alguien al servicio de Dios. Es el acto de dedicar voluntariamente algo o a alguien al servicio de Dios.
Entonces, mientras que la santificación es el proceso de ser hecho santo, la consagración es la decisión de entregar la vida a Dios para su uso exclusivo. ¿Sí se entiende, verdad? Por ejemplo, en la santificación, nosotros somos santos, sí, pero hay cosas que yo puedo dedicar, porque también puedes santificar ciertas cosas. Yo puedo dedicar, digo, no, yo quiero que mi guitarra únicamente toque las cosas del Señor, esa va a ser dedicada para eso. Yo no la voy a usar ni la voy a prestar para que toquen en otro lugar con mi guitarra. Y hablando de una persona, en el caso de mi esposo y mío, que nosotros nos hemos consagrado para servir solamente al Señor. ¿Sí? Nuestra vida fue un llamado, nosotros decidimos voluntariamente entregarnos y servir a Dios en esa parte. Los dones, lo que Dios haya puesto en nosotros, los dedicamos para servirle. Nuestra persona, para que Dios quiera hacer con nosotros lo que Él quiera, pero estamos dedicados para eso. Entonces, mientras que la santificación es el proceso de ser hecho santo, la consagración es la decisión de entregar, ¿sí?, nuestras vidas a Dios para su uso exclusivo. Por ejemplo, los sacerdotes, los levitas, fueron consagrados para el servicio del tabernáculo. Ellos no hacían otra cosa más que lo que se les había entregado y dado como responsabilidad. Ellos no podían hacer otra cosa. Ellos ya tenían designado quiénes iban a levantar las telas, las carpas, las pieles con la cual estaba cubierta. Tenía designado cada quien, cada tribu, cada levita, cada sacerdote adentro, tenían cada uno su trabajo. Nadie más podía hacerlo más que ellos. Bueno, si lo quieren el texto, Éxodo 28:41, para que ustedes lo lean. Entonces, Pablo también exhorta ya en el Nuevo Testamento a todos los creyentes a ofrecer sus cuerpos en sacrificio vivo, como un acto de consagración. Entonces, cuando uno mira todas esas fotos y ese face que no glorifica a Dios, uno puede ver que no hay consagración en la vida de las personas. Lo que tú comentas con otras amigas, si no son cosas que a Dios le agradan, son cosas que no glorifican. No las digas, porque está hablando de tu persona y de la relación que tú tienes con Dios, de ese proceso de santificación. Pablo entonces dice, exhorta a los creyentes a ofrecer sus cuerpos en sacrificio vivo como un acto de consagración. Romanos 12:1. ¿Sí? Romanos 12:1. Esto es una decisión que nos tomamos para Dios, es un acto de nuestra voluntad y de nuestra entrega. Entonces, la consagración como la santificación, ambas son esenciales para una vida cristiana comprometida. Dios nos santifica en ese proceso, ¿sí? Y nosotros nos consagramos a Dios en obediencia. Por ejemplo, Dios me habla que yo debo de vivir una vida congruente con mi esposo, respetarlo, amarlo, honrarlo, ¿verdad? Eso dice la palabra, ¿sí? Y yo me comprometo a eso, a hacerlo, pero en ese proceso de consagración yo digo, yo no voy a volver a hablarle de esta manera. O sea, eso yo estoy consagrando mi boca. ¿Cuántos cristianos conocemos, volviendo al principio de esta fuente donde empieza este proceso de santificación, que muchos cristianos reciben a Jesús? Porque usted dice, van a la iglesia, sí, pero nada más se quedaron con que recibieron a Jesús, pero ya no dejaron que ese proceso de santificación operara en su vida, porque son oidores, pero no hacedores. Aman a Dios, sí, pero no son hacedores de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos santifica,
Eso es lo que nos purifica, porque en esa obediencia es donde Dios bendice, es donde yo me reflejo, ¿sí? Se refleja en mí la gloria de Dios cuando yo obedezco. Cuando yo no obedezco, la gloria de Dios no se puede reflejar. ¿Me explico? Sí, los estoy haciendo bolas o estoy bien. ¿Estoy bien? Entonces vamos a Éxodo, por favor. Éxodo 30 del 17 al 21. Y dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren, número 1, cuando entren ¿cuándo se van a lavar? Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Fíjense bien, táchele ahí, póngale un asterisco, porque son principios para nosotros. Acuérdense que estamos viendo tipos y antitipos. Y esto es muy claro, ¿sí? Se tienen que limpiar y lavar sus manos y sus pies cuando entren, para que no mueran. Allá entrabas a un lugar, ¿sí? Una tienda, pero en la parte espiritual sucede lo mismo, que el sacerdote, ahora nosotros sacerdotes, venimos a alabar a Dios, o estás en tu casa y tú te metes allá a tu cuarto a adorar a Dios, pero hay muerte espiritual en ti, porque tú no has arreglado tus asuntos con Dios. Tienes que lavarte las manos y los pies, y esto es referente a la palabra de Dios. Vamos a verlo más adelante, pero principio número 1, para que no mueran. Punto número 2 dice, cuando entren se acerquen al altar para ministrar. Por eso te tienes que lavar, para cuando entres, ¿sí? Cuando te acerques al altar para ministrar, tú tienes que estar limpio de tus manos y limpio de tus pies. Y número 3, ahí mismo en ese verso, tienes que lavarte tus manos y tus pies para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Número 2, van 2 veces que nos dice, ¿verdad? Aquí el texto, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Y yo investigué, estatuto perpetuo es una expresión bíblica que significa un mandato o una ley que debe cumplirse de una manera continua y no tiene ahí una fecha de caducidad. Lo repito, estatuto perpetuo es una expresión bíblica que significa un mandato o ley que se debe cumplirse de manera continua, sin una fecha de caducidad. Por eso usted puede llegar y ver cristianos que se llaman cristianos, pero se convierten en alguien religioso. Vienen a la iglesia, pero ellos viven 2 caminos, un camino de la muerte y el camino con Dios. Y quiere seguir el camino de Dios, pero no puede porque le hace falta obediencia. La frase, ¿sí? Esta frase aparece varias veces en el Antiguo Testamento, especialmente en las ceremonias dadas a Dios y al pueblo de Israel. La frase de que sea por sus generaciones, ¿sí? Aparece en varias partes del Antiguo Testamento, y les voy a decir en dónde. Cuando habla del día de reposo, Éxodo 31, 16. Cuando habla de la Pascua, Éxodo 12, 14. Éxodo 31, 16. Éxodo 12, 14. Cuando habla del sacerdocio, Éxodo 29, 9. ¿Sí? Esto nos habla de que debería de cumplirse de manera continua por sus generaciones. Y perpetuo nos habla que debe mantenerse indefinitivamente, sin interrupción. Y en estas partes donde les acabo de decir, se habla del mismo punto. Les doy las citas para que ustedes los lean ahí en casa.
Entonces, vamos a la pieza, ya nada más 5 minutos y termino. El altar o fuente de bronce, precisamente fue hecho de bronce y fue colocado entre el altar de bronce y el lugar santo. Aquí la Biblia no nos dice, lo que leímos no nos dice ni la forma ni el tamaño, ¿verdad que no? Como nos lo dijo en el altar. Ahí nos dice cómo estaba hecho, cuántas medidas tenía. Aquí no nos dice cuánto medía. No dice ni la forma ni el tamaño del lavacro o del altar o la fuente de bronce. Tampoco dice cómo era llevado en la marcha. No nos dice la Escritura. Solamente nos dice que tenía un pie de bronce. Y en esto se diferenciaba de todos los demás utensilios, que tenía un pie de bronce. El pie que tenía lo conectaba con la tierra, a este altar o a esta fuente. Y al mismo tiempo que lo conectaba con la tierra, lo elevaba. Bueno, ese es otro tipo de imágenes, pero las más comunes son esa fuente exactamente. Pero al mismo tiempo lo elevaba enseñándonos que estaba relacionado esa fuente con el andar. Nos enseña que la fuente elevada nos enseña que un pueblo, ¿sí?, que tiene una ciudadanía en el cielo. Por eso estaba elevada. Esa fuente elevada nos enseña de un pueblo que tiene su ciudadanía en el cielo. Pero estaba relacionada, ya que estaba parada en la tierra, estaba relacionado con el andar terrenal de cada sacerdote, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de esta fuente de bronce? Les hago una pregunta. ¿No eran limpios los sacerdotes ahí en el altar del sacrificio? Sí, ¿verdad? Ya eran limpios. Entonces, ¿cuál era el propósito de esa fuente? Fíjese, existen semejanzas en esto y algunas diferencias entre el altar y la fuente. Los dos muebles eran de bronce. Los dos están en el atrio y los dos tienen que ver con limpieza. La diferencia del altar de bronce, donde se hacía el sacrificio, y la fuente de bronce, ya es que la fuente, el altar, yo también me hago bolas si no veo. El altar de bronce o del sacrificio era para fuego y sangre. Pero la fuente de bronce era para agua. Esas son las diferencias, ¿sí? En el altar de bronce, el que estaba a la entrada del sacrificio, el creyente no participa de la obra terminada, solo se entrega, porque la obra la hizo Jesús, Él fue el sacrificio. Nosotros no participamos de esa obra que Él ya hizo, solo nos entregamos, ¿sí? Porque su obra o el sacrificio la ejecutó el Señor Jesús. Pero en la fuente de agua, en la fuente de agua sí participamos nosotros. Nosotros participamos de nuestra propia limpieza, aplicando el agua que hace referencia a la palabra de Dios, a nuestra vida. Y esto es personal. Y es por eso que muchos llegan a ese lugar, a esa fuente, y no aplican la palabra de Dios a su vida. Por eso viven con muchas ideas y con muchos pensamientos que meten en su vida cristiana y caminan con Él, con esa forma, con esas ideas, porque no llegan a esa fuente y cuando leen la Escritura, sí, para mi sobrino, sí, mi sobrino se porta de esta manera, para mi suegra, para mi tía, pero no aplicamos la palabra a nuestra vida. La palabra es el reflejo de nosotros. Y si Dios nos está hablando y es algo que te está moviendo en tu corazón, es para ti esa palabra, ¿sí?
Dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Queremos tener la misericordia de Dios en nuestro caminar? Pues hay que confesar nuestros pecados y apartarnos de las cosas que nos están provocando distanciamiento entre Dios y nosotros. Santiago 1:22 dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. O sea, el Señor es bien claro, porque nos estamos engañando. Creemos que estamos bien, creemos que lo que decimos y lo que accionamos está bien. Por eso es importante ir a la palabra para mirarnos y todos esos defectos que tenemos, poderlos cubrir con su palabra, pedir perdón, santificarnos. Porque eso es lo que hace su palabra, nos limpia. Lo que hace esa agua es limpiarnos. Nos limpia nuestras manos de todas nuestras acciones, nos limpia nuestros pies de todo nuestro caminar diario, ¿verdad? Y dice Santiago en el verso 25, me brinco, estaba en el 22, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, fíjense bien, mas el que mira perfectamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Queremos misericordia? ¿Queremos ser bienaventurados más que felices en la obra del Señor? Apliquemos. Vamos a seguir hablando más adelante de todo esto. Vamos orando. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu hermosa palabra, porque tú nos resaltas, Señor, cuánto amor, cuánta misericordia y cuán bondadoso eres tú, Señor. Como dice tu palabra, que para siempre, Señor, para siempre es tu misericordia. Y por misericordia tu palabra dice que nosotros no hemos sido consumidos. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí aprendiendo, escuchando, Señor. Pero no solamente queremos oír, queremos accionar en lo que tú nos estás diciendo y cambiar, Señor. Ser transformados a tu imagen, ser más parecidos a ti para darte la gloria, Señor, en toda nuestra manera de vivir, Señor. Te damos gracias y te alabamos. Yo te pido, Señor, que esta palabra no solamente quede en el conocimiento de cada uno de mis hermanos, sino que tú estés ahí como un martillo en sus corazones, Señor, trabajando, accionando, Señor, para recordarles cada una de tus principios, para vivir una vida congruente, una vida plena, Señor, una vida que reflejemos tu gloria. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Separado de ti, separado de ti.